asimétricos, asimétricas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, como veis, hoy estamos otra vez fuera del estudio. Hoy nos encontramos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Estamos con los comisarios de la exposición Anna Bofill Levi, Component Space y Disidencies, es decir, componiendo espacios y disidencias. Vamos a estar con Elia Gutiérrez Mozo, Ana Gilsán y José Parra Martínez. Les tenemos aquí a los tres aquí detrás. Veis que va a haber un poco de lío, va a haber un poco de ruido, no pasa nada, esto es una escuela técnica superior de arquitectura, aquí está todo el mundo haciendo cosas, incluido tocar el piano, pasar, ir a clase, volver. Os pedimos perdón por cualquier ruido y cosa que ocurra aquí detrás, pero vamos a ir con ellos, que son los protagonistas. Elia, José, Ana, os toca a vosotros, vamos a pasar por aquí. A ver a quién tenemos. Hola, Ana, buenos días. Hola, Elia, hola, José, todos juntitos por aquí, a ver si os puedo coger a los tres. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Alto, alto, hoy tenéis que hablar. Genial, muy contentas. Bueno, estamos de celebración, ¿no? Porque hoy inauguramos una exposición, inauguráis una exposición preciosa. Contadnos, ¿dónde estamos? ¿Por qué estamos en la Escuela de Arquitectura de Barcelona? ¿Por qué Anna Bofill? ¿Por qué este maravilloso proyecto? Contadnos. ¿Quién empieza? Pues tú. Venga, Ana. Pues estamos aquí porque, hoy se inaugura esta exposición, que además va acompañada de una conferencia. Y esta exposición en realidad se vincula a varios proyectos previos, pero sobre todo a la beca Lili Reich de la Fundación Mies, a la tercera edición, que ganamos la beca con la propuesta sobre el estudio de la figura de Anna Bofill, que en realidad es una de las arquitectas que también estudiamos dentro del proyecto de investigación en la que la investigadora principal es Elia Gutiérrez Mozo, que es Miradas Situadas, arquitecturas de mujer en España desde perspectivas periféricas 1978-2008. Entonces, dentro de ese proyecto, que es mucho más amplio, la figura de Anna Bofill era una de las que había que estudiar. Vimos que su producción como arquitecta, compositora, pues era una figura que desbordaba el caso puntual de estudiar unas pocas obras, y decidimos presentar la propuesta de investigación centrada y focalizada en su arquitectura para la beca de la Fundación Mies van der Rohe, que nos fue concedida, y entregamos eso el año pasado, y un año después pues estamos en esta escuela, en este momento, presentando esta exposición, así como muy resumido. Pero muy resumido. Sí, pero está bien, sí. ¿Nos dejamos algo o queremos empezar ya al hilo? José, no sé si tú quieres contarnos algo. Añadir a lo que ha comentado mi compañera Ana, que la beca abordaba la arquitectura, llamábamos como el propio título de la beca, de la propuesta, del proyecto que nos hizo ganar la beca, la arquitectura como contracanto, porque la poníamos en relación con las otras múltiples facetas de Anna Bofill, que han sido la música, fundamentalmente, su producción musical desde el inicio de su trayectoria profesional hasta nuestros días. La arquitectura acompaña una parte importante de esa trayectoria, pero no toda, fundamentalmente entre los años 70 con el taller de arquitectura, luego los 80, 90, y luego también otras facetas como el activismo, de género fundamentalmente, y en la beca fundamentalmente lo que hacíamos era eso, poner todas estas facetas contrapuestas, superpuestas, y la arquitectura era ese contracanto que nos permitía trazar un determinado relato. Pero la beca excedía, como toda la trayectoria de Anna Bofill, con mucho el trabajo, la producción, las aportaciones de Ana, y la propia fundación, tras entregar todo el material de investigación, y lógicamente la investigación no estaba cerrada, pero sí que había toda una serie de líneas de trabajo, muchas de ellas abiertas para continuar explorando. La Fundación Mies se dio cuenta de la relevancia no solamente de la arquitectura, de los edificios de Anna Bofill y de sus contribuciones, sino de que podía sacar una derivada de este proyecto como exposición, obtener esa mirada más centrada, focalizada en la arquitectura, y que mejor que en una escuela de arquitectura como la ETSAB, ¿no? Y la ETSAB y la Fundación Mies nos pidieron que pusiéramos en escena ese trabajo de Anna Bofill como arquitecta, y aquí estamos. Pues fantástico, se ve ahí al fondo la expo, ¿verdad, Elia? Tenemos
todos los paneles, bueno, un montón de alumnos y alumnas, por supuesto, que nos van a acompañar durante todo el recorrido, pero nos hemos quedado en esta plataforma aquí un poquito anterior, por así decirlo, a la Expo, para ver un vídeo, ¿no? Una proyección que está aquí. No sé, ¿qué nos queréis contar de esta proyección? Bueno, queríamos que el recorrido, la narrativa de la exposición reflejara fielmente el recorrido del equipo de investigación. Ajá. Y recibiera también a todas las personas con un vídeo que lo que hace es contar NAM, la aplicación Navegando Arquitecturas de Mujer, principal resultado de transferencia del proyecto Miradas Situadas, que a su vez nos permite postularnos a la beca Lili Reich. Contar esa aplicación a las personas de la misma edad, ¿no?, que las que podemos encontrar en la escuela. Es decir, se trata de una comunicación que tiene fundamentalmente como objetivo que personas muy jóvenes cuenten a otras personas, a sí mismo muy jóvenes, cómo y cuántas cosas se pueden disfrutar con NAM, ¿no? También en un lenguaje asequible y desde luego grabado el vídeo en edificios que aparecen en NAM. Este vídeo da un poco la bienvenida a la exposición en el primer antehall de ese espacio maravilloso en el que estamos. Y un poco, si se me permite el juego de palabras, nos sitúa de cara o sea, genera la atmósfera de cara a lo que vamos a ver después, ¿no? Sí, es como el antecedente, ¿no?, necesario para poder explicar y entender qué hacemos aquí. Digamos que nos cuenta ese contexto, ¿no?, que habéis estado construyendo en el equipo, ¿no?, y en la aplicación, que nos va a llevar directamente a la figura también de Ana. Voy a grabar hacia abajo, si veis que me mato no pasa nada, vosotros continuáis, ¿vale? Por favor. Ahí vemos el vídeo de fondo, os lo dejo para que lo veáis un poquito mientras bajamos. Y entramos ya, Ana, Elia, José, ¿no?, en lo que es en sí la exposición. Ana Bofill-Levy, componente Space y Disidencies. Bueno, pues arrancamos. Este primer panel de bienvenida, la verdad es que es asombroso. Es una partitura, lo voy a decir porque es de aquí, pero yo creo que lo podéis contar vosotros. ¿Qué es esta partitura y un poco qué representa? Pues esta es su partitura vital, básicamente. Es una partitura vital. En vez de hacer un cronograma, una cronología, pues es explicar, ¿no?, desde su nacimiento hasta la fecha actual, ¿no?, esas líneas, cada línea del pentagrama, pues hace referencia, ¿no?, a un sentido, a un significado de sus facetas, ¿no? La parte de arriba es la arquitectura, la segunda línea son los escritos, la tercera es el activismo de género, que vemos como su gran actividad, y luego tenemos la música, ¿no? Y luego abajo tenemos esa idea de años con mundo de afectos, que siempre hemos jugado con eso, ¿no? Porque son muy importantes para ella y también para nosotras cuando nos hemos acercado a ella, pero de una manera como muy simbólica y muy personal, ¿no? O sea, no haciéndolo nada evidente, ¿no? Y bueno, esta exposición parte de lo que acontece en la beca, pero nos hemos centrado solo en la arquitectura, ¿vale? Y eso creíamos que era importante. La exposición se acompaña de dos vídeos, ese que acabáis de ver y otro, que lo que hemos hecho es un vídeo donde se sintetiza cómo se navega con el dossier digital, que es el que se empleó para la beca, ¿no? Y que sí que reflejaría todas estas capas o estas líneas del pentagrama. Y antes de empezar nos gustaría decir dos cosas que no hemos dicho. Lo primero, daros las gracias, porque con el ruido, el piano, no sé qué, me estoy dando cuenta de todo. Y entonces también explicar que aparte de, o sea, lo primero saludar a la gente y dar las gracias a vosotros por contar con nosotras. También explicar que esta exposición, por ejemplo, parte del diseño es de otra, ¿no?, que una compañera que ha colaborado con nosotras, que se llama Andrea Olivares, ¿no?, y que ha ido como traduciendo muchas cosas gráficas de toda la investigación, porque era como muy difícil ir a la par, ¿no?, con la investigación, porque la beca tiene una duración muy rígida, que son 9 meses, entonces tampoco es un tiempo como increíble para poder desarrollar todo lo que teníamos que hacer. Y luego también la exposición, lo digo porque se verá ahora,
hemos dado mucho protagonismo a las imágenes y a información gráfica, que ahora veremos de estas obras de arquitectura. Y las fotos, casi todas las ha realizado otra arquitecta, que es fotógrafa, compañera, buena amiga de Barcelona, que se llama Paola Acevedo, y también el propio Tipo Nam, sobre todo Elia, que ha hecho también algunas buenas fotos que están acompañando con la exposición. O sea, lo digo como para explicar un poco cuáles son las bases fantástico. de esta exposición, Fantástico. Componiendo espacios y disidencias, que ahora explicará si quiere Elia o José, pero que es un título muy intencionado, ¿no? Porque la palabra composición en ella es fundamental, porque es una compositora musical, de música, pero también es una compositora de espacio, y veremos que también es una compositora de disidencias por cómo ha sido toda su trayectoria vital, que tiene que ver con esto que se intuye aquí, pero que no se evidencia, ¿no? O sea, que quien quiere indagar, que vaya viendo qué pasa cada año en este pentagrama, y lo puede ir buscando con el... ¿Queréis que nos acerquemos un poquito? Sí, José. También para completar lo que ha dicho Ana, no solamente de este panel en concreto y de esta partitura, sino de todo el dossier, se puede encontrar en la página web de la Fundación Mies van der Rohe. Esto os lo ibas a preguntar, que se puede acceder y porque, que... Claro, como decía Ana, el tiempo de la beca era acotado, había que poner a disposición toda la investigación que se había hecho, el vaciado de los archivos de Ana, las entrevistas con ella, los materiales encontrados, las fotografías que también mencionaba Ana, y todo eso forma parte de un dossier digital por el que se puede navegar. Entonces ahí lo que hay es pues, todo un material, una documentación, en muchos casos también inédita, que está puesta a disposición de todas las personas que quieran usarla como material de consulta, como inicio, e incluso tirar sus propias líneas de investigación a partir de ahí. Entonces, ese documento, ese dossier, está colgado en la propia página de la Fundación Mies. Entonces se puede acceder ahí y Fantástico. Y como comentaba también Ana, antes de pasar, esta partitura explica muy bien ese ciclo vital de Ana, porque precisamente lo que ya decíamos antes, la arquitectura se está concentra acotada entre el año que empieza ella a trabajar en el taller de arquitectura, desde que empieza en la Escuela de Barcelona, sus estudios, en el 64, que se titula la tesis doctoral 75, los años 60, 70, 80 y primeros 90, y aquí este corte de la arquitectura se pasa a toda esta línea de investigación, de trabajo, de activismo, fundamentalmente de género. La música lógicamente acompaña toda esa trayectoria, pero se ve muy bien cómo hay dos momentos vitales que son ese periodo final de los 80, 90, donde el género empieza a permear toda su actividad, y luego lo veremos más adelante en la exposición porque hay unos materiales que explican precisamente ese activismo de género y esa disidencia, ese contestar las normas de género, los espacios excluyentes de la ciudad, todo aquello que se nos ha impuesto, y sobre todo se ha impuesto a las mujeres, y Ana, lógicamente con su trabajo, pues contesta y disiente, y de ahí también el título. Pues sí, ella también quiere comentar más sobre este título que... No, lo único que me parece que es bonito reconocer cuando nosotras preparamos la memoria para postularnos a la beca, inolvidable, otro mes de agosto, ¿no? Dedicado a trabajar ya. ¿No? ¿Cómo olvidarnos, ¿no? En realidad, evidentemente, estudiamos tanto como podemos la figura, que había sido contactada, como ha dicho Ana Gil Sanz, a propósito del proyecto Miradas Situadas, pero evidentemente el título, la arquitectura como contracanto, no deja de ser una hipótesis de trabajo. ¿Vale? Totalmente, sí, Eso es importante. Yo creo que hay que ser honradas intelectualmente y explicar que nos parecía que pasaba eso, y la satisfacción al grafiarlo y al comprobarlo documentalmente y al estudiarlo es que efectivamente la actividad arquitectónica, que es por cierto en la que se centra esta exposición, aunque aparecen otros factores, que estamos en una escuela de arquitectura, al fin y al cabo, la actividad arquitectónica tiene un efecto además que nos sonará a todas las que lo hemos practicado, un efecto succionador de tantas otras actividades que después efectivamente alcanzan un desarrollo pues absolutamente espectacular, ¿no? Creo que podríamos, el vídeo que hay a continuación, lo que ha hecho, como hemos comentado, ha sido colocar en un formato audiovisual justamente el dossier digital que comentaba José, que está a disposición de todas las personas en la Fundación y que en realidad es un
magnífico archivo para seguir estudiando y conociendo la obra de Ana Bofill. Tenéis que acercaros un poquito Vale. aquí, chicos, porque intento sacarlo, pero necesito que estés cerca para el micro. El vídeo tiene como todas estas capas, ¿no?, de la partitura, todas las líneas de la partitura, arquitectura, escritos, activismo, música y mundo de afectos. Y en este vídeo se condensan con unos subtítulos, ¿no?, que ayudan a explicar que nos encontramos en ese dossier, que el dossier es la síntesis de toda la investigación, ¿no? Hicimos una selección de contenidos, de todas estas capas, de su parte en el taller de arquitectura, de sus obras construidas en solitario, de los proyectos construidos, de los no construidos, de los proyectos desarrollados en los 90, cuando ya se dedica, antes justo de retirarse de la arquitectura, en los servicios técnicos del Consell de l'Urgell, que ahí es muy importante la introducción de la perspectiva de género, ¿no?, para cómo la entiende la arquitectura y en el urbanismo de la ciudad, ¿no? Para ella es muy importante la vida cotidiana, ¿no?, en su arquitectura. Yo creo que uno de los temas que siempre están como, ¿no?, ¿no?, dando vueltas, y es como cómo situar a las personas en el centro, ¿no? Y una de las cosas que nos gustaría destacar así de su arquitectura, aparte de lo que hemos estudiado, es que como estas arquitecturas se ha realizado un trabajo de campo y se han vuelto a ver y se han vuelto a fotografiar, se han fotografiado en su estado actual. Ajá. O sea, no son fotografías nada mediáticas, preciosísimas, ni preparadas para ni esto, preparadas, es lo que está ahora, Es ¿no? el instituto, si el edificio está en obras aparecen los andamios, si en el portal han cambiado el uso comercial del bajo, no, o sea, está todo, Ajá. ¿no?, como creemos que es un poco el sentido de lo que también potencia, busca Ana en esas arquitecturas, cómo esas arquitecturas sirven de soporte de la vida, ¿no?, para sus habitantes, usuarias, y cuál es la relación que se tiene con la ciudad, ¿no? Aquí vemos un poco, esto era del activismo, ¿no?, que es una de las actividades donde se han recopilado pues todas sus conferencias, seminarios, talleres, publicaciones, entrevistas, y ahí está todo en este pequeño vídeo. Sí, sí. Pública, se llaman a aportar, ¿no?, desde cómo introducir la perspectiva de género, sobre todo cuando ella produce sus manuales a finales de los 90, que luego veremos también en Y el vídeo no se oye mucho, pero el vídeo tiene un pequeño vídeo, o sea, tiene un pequeño audio. Porque, claro, una mujer que, ¿no?, su primera obra está muy vinculada a la arquitectura, que es del año 71, es claro, ¿no? Es como Así es. O sea, porque además ella no lo suscribe constantemente, ¿no? La relación de cómo compone espacios, cómo compone su música, ¿no? Están todos absolutamente interrelacionados en su manera de trabajar. En el fundamento matemático de su pensamiento, que es el que caracteriza su tesis doctoral. En eso también fue pionera, se doctoró por eso. Es importante decirlo, en el año 75, con una tesis que en realidad conecta, lo veremos después, justamente con el libro recién publicado, ¿no?, hacia la ecomorfología, que no es otra cosa que el intento de racionalización y sistematización de formas de su teoría, exactamente. Para esta teoría. Exacto, tanto arquitectónicas como urbanas, con un fundamento matemático, pero con una vocación también de humanizar tanto el espacio doméstico como el espacio urbano. Exactamente. Fantástico. Pues si os parece, entramos en la... Bueno, no, mira, voy a sacar esto porque me parece precioso, que también yo creo que hay que decirlo, que vuestro trabajo de investigación se ve una vocación de divulgación maravillosa, es decir... Es muy importante eso. Se ve clarísimamente que muchos de los esfuerzos que se han hecho, ¿no?, juntaros porque si no nos saco a los tres, que de los esfuerzos que se han hecho ha sido precisamente poner el ojo y la capacidad de que el público pueda acceder y pueda conocer todo este trabajo tan fantástico, ¿no? Lo hemos visto en la web de la Fundación y digamos del trabajo de la beca para Ana, pero también está aquí el proyecto NAM, ¿no? Que es una app. Contadlo vosotros, que yo me lo sé, pero contadlo vosotros. Ella, como investigadora principal, tenía muy claro que la investigación tenía que estar como a tiempo real en la sociedad, ¿no? Y en ese momento nos pusimos a trabajar con la misma vocación que tiene la beca Gilray, de que la documentación esté a disposición de todas aquellas personas que puedan querer consultarla, bien sean académicos, académicas o personas que quieren conocer algo de la obra de Ana Bofill. La aplicación que tenemos aquí
el manual de descarga y sintetizada cómo funciona toda ella, parte precisamente de esa idea, de que si vamos a investigar arquitecturas de mujer en un contexto determinado, hablábamos del contexto de la periferia, que no era solamente geográfica, sino que tenía que ver también con temas periféricos, ideas periféricas, el modo también periférico de ejercer la arquitectura, es decir, toda esa condición de lo que estaba afuera. Si queríamos documentar, si queríamos registrar también las visitas, queríamos compilar todo el trabajo de estas arquitectas, era importante que ese trabajo se fuese organizando en un formato fácilmente accesible y mudable también en tiempo real. Entonces, de ahí surge esta idea de una aplicación que en realidad es un archivo que permite comunicar la investigación y en tiempo real saber cómo va creciendo también esta investigación y por tanto pues es una herramienta de investigación que permite también sumar más proyectos, más arquitectas, más alianzas, más colaboraciones, pero también es un resultado de transferencia y tiene esa doble condición, ¿no? De herramienta de investigación y resultado de transferencia. Fantástico. Queríamos que fuese muy sencillo, muy intuitivo, como interfaz, como consulta. Por ello hicimos un esfuerzo de diseño gráfico que recae en este caso en Marisa Gallén y que tuvieran todas las fichas pues un mismo esquema que es visible en esta serie de pantallas, ¿no? Mira, os voy a dejar el QR porque si lo cogéis ahora os lleva directamente a la descarga de la app para que la podáis ver. Además es gratuita, que es muy importante, ¿vale? Y está disponible para iOS y para Android. Fantástico. Y permite, que no lo hemos dicho, situarse Sí. frente a las obras porque están todas geolocalizadas. Fantástico. Lo que queremos es animar a que la gente se acerque a descubrir su entorno próximo, si viaja y que las conozca de primera persona. Exactamente lo que hemos hecho con las obras de arquitectura que están en esta exposición, ¿no? No concebimos otra aproximación a la arquitectura o no conseguimos aproximarse a la arquitectura sin haberla experimentado tanto como sea posible. La app, en el fondo, lo que está sirviendo es ese puente maravilloso entre la experiencia y, por otra parte, la documentación, que normalmente una persona se prepara antes de ir, pero digamos son dos momentos separados en el tiempo. Entonces la app lo que hace es vincular, tener la documentación, la información, unas pequeñas notas orientativas perfectamente discutibles, ¿cómo no? Pero a la vez que se está pudiendo realizar la visita, por lo menos si no es en el interior, porque no es posible, por lo menos en el exterior del edificio, ¿no? Para nosotros es muy importante convocar al estudiantado a recuperar ese contacto, esa experiencia sensorial que convoca e interpela además a todos nuestros sentidos frente a la arquitectura. La pantalla evidentemente nos suple, no podemos estar todos los días por ahí, ¿no? Nos ayuda mucho en el aula, pero tenemos que saber que la verdadera arquitectura no se contiene en el mundo de las imágenes, sino que nos está esperando y es una invitación abierta a eso. Fantástico. Pues ahí queda también la invitación para que participéis en la aplicación y vayáis a ver todas las obras. Y nos pueden escribir por redes sociales, por LinkedIn, Instagram. Yo creo que además es una herramienta colectiva preciosa que es casi un punto de partida y que entre todas podemos seguir evolucionando, ¿no? Porque además está abierta, o sea, vamos actualizando contenido. Fantástico. Y además se vienen cositas. Yo ahí lo dejo. Spoiler alert, pero no diré más. Vamos, si os parece, a entrar ahora de lleno en esta parte de la exposición, digamos, de la arquitectura, de la parte arquitectónica de Anna Bofill. Ya hemos visto que es un personaje complejísimo, pero esta exposición, como ya nos contabais, se centra en sus obras de arquitectura. Bueno, se centra en una selección. Bueno, por supuesto, en una selección, porque sería inviable hacer aquí ahora mismo fantástico. Entonces, ¿por dónde queréis empezar? ¿Por dónde arrancamos? Está pensada para empezar por este lado. Pues vamos, pues yo sigo a los comisarios, vosotros mandáis. Hemos hecho una selección en realidad bastante controlada de las obras. Ahora luego veréis
con unas ciertas singularidades dentro de la exposición, pero por ejemplo, aunque aquí tengamos, son 7 obras las que hay aquí, en la propia aplicación tenemos 10 más, por eso, o sea, quiero decir que lo digo para que nos hagamos una idea, ¿no? Esta es la primera que tenemos aquí documentada, que es una escuela artística de enseñanza, que está en activo, como veis aquí, está totalmente apropiada, ¿no? Por el alumnado, por el estudiantado. Es una obra de principios de los años 80 y bueno, es una de las obras que seguramente sea la más, bueno, tenemos como especial cariño, ¿no? Porque además la gente Mételos que lo usa dentro ahí los está tres, muy que os contenta vea y yo. muy orgullosa, ¿no? Bueno, aparte también de esas experiencias de los 80 de Ana, de trabajar con las y los usuarios de los edificios y de implementar procesos de participación. Este es uno de ellos. Esta es una de esas obras en las que ella empieza de manera muy pionera en España a introducir esos procesos participativos en proyectos de distinta escala, ¿no? Que ahora parece como muy normalizado, pero en aquel momento claro. no estaba. No, Fíjate en las fechas. claro, o sea, es que que- vamos a sacar aquí. Sí, lo digo porque- Bueno, y esa hermosa planta tiene que salir. Sí, mira. Sobre todo porque las plantas, Ahí ¿no? está. Cada vez están desapareciendo, Exacto. ¿no? de los trabajos, de los libros. Entonces, creo que hay que reivindicar El valor de la El valor de la planta, bueno, y del es dibujo todo lo también. que lleva la planta y el dibujo, ¿no? Exacto. Entonces nos contabais que era el primer proceso así como, ¿no, José? Como participativo y que entran, digamos, los usuarios y usuarias de este... Sí, y de la manera de hacerlo, porque eso a ella le ha preocupado siempre mucho, es decir, que un proceso participativo no es pongo un domingo por la mañana una mesa aquí y la gente vota, o darle un like. me gusta lo que has propuesto o no me gusta. Claro. Exacto. Hay una implicación y un compromiso, ¿no? Personas que dedican su tiempo y van a conversaciones y aportan saberes expertos, saberes no expertos, se dialoga, se llega a acuerdos, lógicamente a negociaciones y a partir de ahí se va trabajando. Una cuestión también que puedes ver, lo digo sobre todo porque este primer panel también nos permite entender cómo funcionan los demás. Siempre hemos tratado de hacer que fuera un panel doble que esté organizado de distintas formas. Puede estar en una situación cóncava, en una convexa, etcétera, pero siempre tiene una documentación gráfica en un extremo. Que eran los Sí, planos en que estábamos todos, viendo, ¿sí? exactamente, en todos. Y un texto introductorio en el otro, que además también sitúa la obra en cuanto al esquema de la producción arquitectónica de Ana Bofill, es decir, los En proyectos esa, como vemos en aquí. esa web, ¿no? Que Claro. está Sí, en el dossier, El dossier. eso es. Entonces nosotros para esta exposición nos hemos centrado, como veremos, en esta ramita de aquí. ¿Vale? Y hemos hecho una selección de esta Aquí están las obras del taller, conocidas muchas de ellas sobradamente, como el edificio Golden 7, Muralla Roja, etcétera. Están los proyectos no construidos, que hay un panel dedicado a ello, también de una manera muy abstracta, pero las obras está. construidas y luego también todo un trabajo y una línea de Ana Bofill cuando Es su última etapa. la última etapa se dedica a los servicios técnicos de la comarca de L'Urgell y entonces trabaja de un modo que también no es fotogénico, ni visible, ni fácilmente documentable, pero que tiene que ver con conocer un territorio, con recorrerlo, con saber de sus necesidades y aportar pequeñas soluciones que mejoran la vida de las personas desde lo doméstico. Porque ella trabaja en todas esas escalas, siempre ella lo iréis decir que trabaja desde esa dimensión multiescalar, holística, donde lo pequeño, lo grande, todo se va. De hecho, el otro día precisamente, ¿no? en el club con el libro de Hacia la ecomorfología, que ahora lo vamos a ver, ella lo hablaba de esta manera, ¿no? Decía, a mí siempre se me ha achacado un poco que lo quiero ver todo junto, ¿no? Y todo esta visión holística de las cosas, ¿no? Y hacer un sistema de regación complejo, ¿no? O sea, formas, exacto. hasta como en el museo, pues, una pequeña sombrita porque hay que esperar un autobús. O dónde está el banco, Exacto, ¿no? Ese tienen tipo que de ser las cosas. proporciones de ese banco. Fantástico. También ella descubre, como nos ha pasado a algunas personas que hemos tenido la experiencia de trabajar para la administración, tiene sus condicionantes fuertes, pero también tiene la enorme libertad de que el encargo viene sin restricciones, ¿no? Eso le permite, como dicen mis compañeras, experimentar, poner en carga muchos de los postulados que hasta el momento habían sido teóricos en su obra, ¿no? Y que en ese momento ya puede hacer realidad, ¿no? Y Exacto, ayudar. Fantástico. exacto. Qué bonito. ¿Movemos a la siguiente obra? Y es un poco eso, que toda la exposición
evidentemente los soportes ya estaban aquí, entonces los hemos adecuado para hacer este juego de dentro a fuera, y que al final, si se mira para allá, veremos que queda pues una cierta singularidad. Ahí sucede algo distinto que ya nos conduce como al final, ¿vale? Entonces están así como ordenadas. Sí, en este caso teníamos el cóncavo, pues aquí está el convexo. El convexo, efectivamente. Con la misma estructura, la misma gama cromática que también se corresponde con la que teníamos en el dossier de entregado. Y en este caso teníamos el Instituto Ernest Lluch, que compone una manzana que se complementa con un colegio de Coderch, ¿no? Entonces, en este caso, ahí tenemos, como no, la planta. Bueno, las fotos son maravillosas, o sea, tengo que decir que las fotos son increíblemente bellas, o sea, capturan... Bueno, capturan lo que intentábamos, la esencia, ¿no? También esta cosa de qué pasa, ¿no? Ahí está en el patio, ¿no? Con los chavales, la gente, ¿no? Que ya han recogido a los chavales, porque es un patio que es patio de manzana abierto, ¿no? A la ciudad, pero claro, para entrar al instituto... claro, ya estaba como no podías entrar, ¿no? Cuando hay gente. Claro. Entonces sí que respira, ¿no? Esa cosa de el silencio de repente, ¿no? Después del bullicio de las clases, totalmente, ¿no? Pero totalmente. sí que consigues captar, ¿no? La esencia de ese mobiliario, que no es el mobiliario, ¿no? Es el mobiliario cotidiano de un instituto, trabajo y de donde vivido. Sentado, exactamente, con ese pupitre. Pero se puede entender qué pasa con la luz, las huellas del COVID con las flechas de subida y bajada. Exacto, bueno, fantástico. pues esas cosas que van quedando en todas estas arquitecturas. Es un proyecto muy hermoso y Súper también bonito. a nosotros nos gusta especialmente en la dimensión pedagógica que podemos extraer de cada uno de ellos. No podemos evitar, no es que lo queramos tampoco, ser profesoras y profesorales en algunas ocasiones. Bueno, entonces el ejercicio de asunción de un pacto previo que es evidente en este proyecto, vamos a ver, pensemos que aquí lo que hace Ana es pactar una serie de condiciones a priori con poder y respetarlas absolutamente. A mí eso me parece también una forma muy, como digo, ejemplar de trabajar. Sí, ¿no? Bueno, desde luego. su espíritu dialogante. Ser capaz de, efectivamente, ser capaz de relegar tu estilo o tu ausencia de tu manera de hacer en aras de un pacto previo que además a lo que le hace bien fundamentalmente es a la ciudad, como se demuestra absolutamente. en la unidad maravillosa de esa manzana, gran manzana que configura. Y como, por otra parte, pactar no resta libertad, porque lo que se pacta evidentemente es la envolvente y el material, ¿no? Una composición externa y un material, pero sin embargo en el interior yo veo mucho Ana Bofill, ¿no? Absolutamente. Sobre todo me gustaría reseñar la solución, la bellísima solución de la esquina, que evidentemente contesta las esquinas propias del ensanche, porque es importante sobre todo que en planta baja el edificio genere un poquito más de espacio público para llevar y recoger a las niñas y los niños. O sea, son detalles pequeños, pero su arquitectura es así. Está llena de eso. Constantemente. Claro. Parte de esos detalles. Y además es una arquitectura que hay una cosa que a lo mejor suena como raro, ¿no? Pero es una arquitectura que no quiere llamar la atención en la ciudad y eso es muy bonito. Total. Porque creo que hay que saber hacerlo de una manera muy intencionada para demostrar, ¿no? Cómo contribuyes ¿no? ¿Cuál es tu posicionamiento en el espacio público? Entonces, frente, ¿no? A grandes proyectos muchas veces, ¿no? Sí, como más impositivos, quizá ella responde y por ejemplo, distinto. en estas viviendas en el centro histórico es un ejemplo clarísimo de cómo tiene que mantener una modulación de fachada, unas preexistencias, la fuente que es la clave, esa fuente que veréis aquí. Aquí está, en esta fuente, ¿no? Que es como el lugar de la plaza de San Agustín Rey. Y es mantener, ¿no? La identidad del barrio. ¿Qué hace para mantener la identidad del barrio? ¿No? Y no alterar, preocupa mucho a Ana, ¿no? Lo que es para ella la forma urbana, ¿no? Y en este caso, pues se genera esta arquitectura con unos balcones que ahora veremos por el otro lado la planta, y en la planta es donde encontramos la solución, o en la solución sobre todo de los núcleos de comunicación. Vamos a ver la planta, que están... Sí, mira, aquí veis bueno, la qué escalera, por favor, claro, qué pues escalera, qué escalera, por favor, qué maravilla. Es una escultura. Totalmente. Sí. Este ejercicio no es un ejercicio de rehabilitación, conviene explicarlo. Sí. Es una obra de nueva planta, pero lo que pasa es que ella toma buena nota de la preexistencia, tanto es así que os podemos comentar que no hay ninguna altura de forjado de suelo a techo que sea igual, como como ocurría en las... Pero es que la cuestión de ritmos
que es fundamental en una compositora, lo es asimismo básico en la arquitectura, ¿no? Entonces también nos parece un ejemplo de cómo se dialoga con la ciudad y con lo preexistente, justamente sin que importe nada el tema de la autoría o de la iconicidad, ¿no? Podríamos decir. Una imagen reconocible de autor, de autora. Sí, de hecho todos estos proyectos que vemos aquí son de los 80, ¿no? Sí, Estamos todavía en esta cronología de esta etapa porque nos hemos dedicado a centrarnos en la etapa en solitario. ¿Vale? Que arranca justamente en 1981, aunque ya había firmado pequeñas casitas. En la estructura del taller de arquitectura ya en ese momento tiene una impronta y un reconocimiento internacional notables, entonces se produce un efecto muy gracioso, vamos a dejarlo así, que es que los pequeños encargos, sobre todo de vivienda unifamiliar, de los cuales el taller no puede ocuparse porque hay una desproporción entre la escala de sus medios y el fin que se le pide, pues se va ocupando Ana. Entonces encontramos las primeras firmas en solitario justo en estas casitas de finales de los años 70. En el 77. La emancipación definitiva ocurre, como de tantos otros aspectos, ocurre del año 81. Y esa es la razón por la cual las fechas de estos proyectos, María, son justamente posteriores a ese momento. Bueno, nos encontramos aquí con el Club Deportivo, ¿no? Sportius Centro Asturiano. Sí, que es un club deportivo que sigue vigente, que tiene sus pistas de fútbol y de hecho el otro día, cuando estábamos montando la exposición con la Fundación Mies, ¿no? Vino una chica que es becaria, que es estudiante de la CHAP, que está acabando y me dice: ¿que esto es de Ana Bofill? Si yo juego aquí al fútbol. ¿No? Entonces, como es lo que decimos, ¿no? Infraestructuras, dotaciones cotidianas de la vida de la ciudad, pues lo que están, que siguen usándose, ¿no? Exacto. Y esta es una de ellas. Este es el proyecto original con las pistas. Esta pieza, ¿no? Que es un poco la que articula, ¿verdad?, los vestuarios. El proyecto era más ambicioso y, como todo, pues son procesos donde hay renuncias, donde hay modificaciones. Aquí hay un proyecto que no sé que se construye realmente, pero bueno, aquí intentamos reflejar un poco, ¿no?, la importancia que le da a la materialidad, a lo tectónico, ¿verdad?, a cómo se materializan sus obras. Que ahora mismo, ahora igual ya han acabado, cuando se hizo la visita estaba en obras. Pero estas fotos reflejan un poco que da igual, siguen obras y la gente sigue los usándolos. vestuarios. No, está el andamio, pero se entiende la idea, ¿no?, que buscaba Ana de cómo esta gran pieza es la que, ¿no?, sirve de charnela, de elemento de mediación entre los usos deportivos. Entonces, bueno, pues ahí está un poco. En la memoria es muy bonito porque la condición de género de la que hablábamos antes, ella explica de forma muy pionera, porque luego la investigación lo ha demostrado, pero en aquel momento es pura intuición, claro, que los vestuarios son un lugar sensible para las mujeres. Y entonces lo que hace, evidentemente hay vestuarios de hombres y de mujeres, pero sobre todo lo que hace es permearlos de una forma, o sea, que hay ya gestos y que quedan además por escrito, que no es una lectura intencionada nuestra, sino que está registrado así, que era su intención. Exacto, ¿no? Que las mujeres se sientan seguras en los momentos en los que la vulnerabilidad pues puede ser más alta, vamos a dejar. Totalmente. También eso demuestra esa sensibilidad, ¿no?, de Ana, y esa preocupación activista, ¿no?, por las cosas, pues por el feminismo, por juntaros todos juntos ahora que os pueda coger, ¿no? Y que al final terminan como concretándose, quizá en detalles a veces, quizá en propuestas, pero todo termina cristalizando en alguna de sus bueno, nos encontramos como justo a la mitad, ¿no?, yo creo, de la exposición. Mira, os voy a sacar a los tres aquí porque esta imagen es preciosa. Una vitrina fantástica, maravillosa, enorme, por cierto, con la que casi me pego un golpazo. ¿Y qué encontramos aquí? Elia, Ana, José, ¿qué encontramos aquí? Bueno, pues hay materiales muy diversos, ¿sí?, que aluden fundamentalmente a esas otras facetas que están en los paneles, que es la arquitectura está en los paneles, pues aquí las que no están, y que tratan también de, bueno, la mesa lleva un cierto recorrido cronológico desde el inicio de su vinculación al taller. Ana era la persona que aportaba un músculo intelectual a ese colectivo, arquitectos,
había Multidisciplinar. arquitectas, multidisciplinar, había sociólogos, escritores, artistas, etc. Y aquí tenemos algunas fotografías de ella de joven en el taller. Ella, que hablaba varios idiomas, también era esta embajadora que iba a las conferencias a presentar ideas, propuestas. Aquí la tenemos en el Congreso de Mujeres Arquitectas en Persia. En Irán. Ahí está entre Gaia Olenti y Alison Smithson en esta sí. maravillosa foto. Ahí está. Sí. Algunos reconocimientos, su proyecto final de carrera. Que su proyecto también final de está aquí. carrera, el otro día lo hablaba con ella y con su hija que vinieron y era como alucinante, o sea que hizo una clínica ginecológica en el año 72, o sea, su proyecto fin de carrera es una clínica ginecológica y obstetricia. Madre mía. O sea, es Ya, que... ya apuntaba totalmente. No, claro, que en el año 72, no Claro. sé cuántos, o sea, quiero decir, ahora yo creo que ni siquiera, ¿no? Se plantea, pero... No. No, pero esto es una reflexión muy bonita porque muchas veces, bueno, vosotros, los tres que sois profesores y profesoras, esto también hay que hacer una reflexión. ¿Qué proponemos? ¿Qué les damos como enunciados a nuestros alumnos, a las futuras generaciones? ¿Qué nos parece también importante reflexionar sobre los espacios, sobre la ciudad, sobre hasta las dotaciones que se necesitan y lo que no, ¿no? Pero lo que demuestra esta vitrina, que como complementa todo lo demás, tiene que ver con esa cosa, ¿no? Esa idea como que es pionera en muchas cosas, ¿no? Ajá. De una manera a lo mejor no muy intencionada, ¿no? Pero que es una cosa que forma parte de su... Sí, que le sale. Le sale. Sí, nos gusta mucho en una conferencia que dio hace un año o algo así, estuvimos en Valencia, le preguntaba a una estudiante, ¿no? ¿Te acuerdas? Que decía, ¿y qué hay que hacer? ¿No? Como unas recomendaciones, ¿no? Para hacer los proyectos más inclusivos, no sé, ¿no? Y yo me imagino que la alumna esperaba como 3 palabras clave, ¿no? Sí. Y le dijo, bueno, enséñame el proyecto. ¿Sabes? Como diciendo, ¿no? Pero de Sí. una manera como por eso, como no hay soluciones universales, sino que tiene que ver con... Y luego también es una respuesta especialmente inteligente. Claro. Porque Claro. allá una serie de décadas vista de esos manuales y de esas guías, lo hemos hablado mucho en el equipo. Sí. Sin duda, absolutamente imprescindibles y que han fomentado el debate, que han fomentado también procesos participativos, como comentábamos antes, pero ha llegado el momento también de la revisión crítica. A mí me parece de una persona especialmente lúcida que la que fue pionera también lo sea en una revisión crítica de la fórmula y de la receta y que le conmine a la alumna a decir, tú tráeme el proyecto y lo vemos. Y lo hablamos. Sí. Y entonces esta vitrina pues coge todas estas facetas. Y luego también era esta cosa como de lo tangible, ¿no? Ajá. De los sellos de su estudio, de sus publicaciones. Este es el discurso del año 2023 cuando ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de Sant Jordi, que hacía esta reflexión entre la arquitectura y la música, ¿no? Y la música y la arquitectura. Este creo que es maravilloso. Sí, pero que está precisamente al lado de uno de sus primeros textos, esta propuesta de un nuevo urbanismo para a través de la configuración del espacio, en la que está poniendo en carga sus investigaciones, sus propuestas también para la tesis doctoral y cómo esa generación de formas que está en edificios como el Golden estaba en este trabajo. Y de algún modo lo que se evidencia también en algunas de estas imágenes por aquí, que no hay esos textos en la exposición, por ejemplo, las publicaciones que se hacen para la Asociación de Rotui, para EID y para tantas revistas, que era Ana la que estaba detrás, y muchas veces lo comentábamos, ¿no? Tú lo decías antes, Enviábamos, el soporte intelectual. Claro, el soporte intelectual, pero muchas veces la revista, pues ella mandaba los textos, entonces aparecían publicados de manera anónima, pero la persona que explicaba los proyectos en estas revistas... Es que es una cosa también como muy contemporánea en los colectivos de arquitectura, son muchas personas, muchas voces y cada una se especializa en hacer. Exactamente. Claro, y al final el trabajo en equipo no significa hacerlo todos, sino que cada uno aporta el mayor valor allá donde es mejor, ¿no? Yo creo que esto es así. Los que trabajamos en equipo sabemos que no es un todos, sino es que las personas encuentren en esa colaboración su mejor versión. Exacto. Eso es un buen equipo, ¿no? Exacto. Entonces nosotras no estamos diciendo
que el papel de Ana fuera más importante. Lo que estamos diciendo es que se puede dibujar en sus rasgos propios dicho papel, que es el que tan bien explicaba mi compañero. Un papel intelectual y un papel también, él ha dicho embajadora, que es una palabra preciosa, ¿no? Entonces, evidentemente, el conglomerado era muy complejo y muy interesante, pero digamos, esta documentación pone de manera elegante, es decir, sin chillar, algunas cosas en su sitio. Sí. Luego hay este momento vital, personal, profesional, que es, como ella lo explica, su vinculación ya de una manera clara al feminismo. Sus lecturas en los años 70, primeros 80, ella se vincula pues no solamente a pensadoras, sino a grupos y a colectivos. Para ella, lo he explicado muchas veces y lo documentábamos también en el dossier que está en la Fundación, pensadoras como Lucy Garay, como Luisa Muraro, y la librería de las mujeres, la librería de Ledonia, de Milán, las publicaciones que hace, cómo articulan toda una serie de redes en Italia, en Francia. Hoy día se inserta en esas redes, participa, por ejemplo, en algunas entrevistas que le hace de Famito, esta revista francesa, en la que ella habla de una ciudad que excluye a las mujeres de la toma de decisiones y que decide por ellas, por ejemplo, los espacios, ¿no? Hay esa labor de repensar la arquitectura, de repensar el espacio público desde el género, todo esto lógicamente con muchísimas más lecturas que proceden de todos los contextos, el italiano, el francés, el anglosajón. Una persona absoluta, muy culta. También como lo lleva no solamente a la arquitectura, sino años después, por ejemplo, este libro fantástico, Los sonidos del silencio, ¿no? Esta revisión historiográfica para poner de nuevo el foco sobre aquellas olvidadas, en este caso no de la arquitectura, sino de la música, las compositoras, ¿no? ¿Dónde estaban las compositoras que no aparecían tampoco en los libros de arquitectura? Y esta esquina es un poco esa relación entre arquitectura y música, ¿no? Que sucede a través de, ¿no?, esta traducción que hace al catalán del libro de Xenakis, los textos donde, ¿no?, volvemos otra vez al discurso que hemos visto ahí, ¿no?, del año de 2 años en su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes, o por ejemplo en Urfaust, donde ella participa no solo con la música, sino que también hace la escenografía. Y esa maravillosa... Hemos puesto también el libro de los sonidos del silencio, efectivamente en una situación angular, porque no solo es, como decía José, una magnífica aportación a lo que las mujeres compositoras han contribuido a lo largo de la historia, sino que además la investigación es fermento de la propia creación de la autora. Hay motivos musicales que están retomados y variados después como otro homenaje más en sus propias partituras. Que aquí están parte de sus partituras y de sus CDs, ese formato ya ahí está, obsoleto para mucha gente casi olvidado. No, pero quiero decir que me imagino que muchos estudiantes de la EXAF pues ya no. Bueno, quién sabe, igual vuelven, porque los vinilos, por ejemplo, ahora está absolutamente de moda, ¿no? Y aquí se intentaba sintetizar, y este es el que fue en diciembre, el último, ¿no?, el homenaje que le dieron con sus 80 años que tuvo lugar en diciembre, ¿no? Y la exposición lo cierra como esta tirita, que es muy pequeña, pero es como muy intencionada, ¿no? Que es esa labor pionera en todo lo que es el activismo, la introducción de la perspectiva de género a la arquitectura y al urbanismo, ¿no? Con los distintos manuales desde el libro blanco, ¿no?, que es el resultado del proyecto europeo. Como decía antes Elia, en otra posición angular. Hemos tenido el discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Jordi, que de algún modo reconoce esa trayectoria en un momento vital, pues muy bonito para ella. El texto sobre las compositoras, Los sonidos del silencio, y aquí este manual absolutamente pionero, fruto de un trabajo en colaboración, de nuevo, con Rosa María de Humelló y con Isabel Segura, un proyecto europeo en la más pura esencia de Ana, ¿no? Está la ciudad, porque son las mujeres y la ciudad, pero está todas las escalas de la ciudad, lo doméstico, lo público. Lógicamente,
esa porosidad, ¿no?, entre lo doméstico y lo público que tanto había negado la modernidad y que ella evidencia. Un texto absolutamente pionero y en el que hay que reconocerle pues esa labor absolutamente precursora. Tengo que decir que está entrando por aquí en estos momentos Ana Bofill. Tenemos a Ana Bofill en la sala, tenemos... Bueno, cuando en la vitrina hemos llegado hacia la ecomorfología. Sí, porque este libro, Elia, que lo presentábamos hace, pues la semana pasada, ¿no?, el miércoles, también forma parte de esta vitrina de la cual nosotros estamos orgullosísimos. ¿Y qué significa también este libro dentro de esta vitrina? Que yo creo que también es bonito, no porque hayamos nosotros tenido nada que ver, pero ¿qué significa ahora este punto, ¿no?, después de tanta producción, porque es verdad que la vitrina registra muchos archivos, pero hay muchísima producción de Ana en este territorio. Yo creo que era fundamental esta pieza, no solo porque sea muy reciente, sino porque, como explicábamos en el Club de Lectura Asimétrico, es una pieza que hace público un texto inédito de hace 50 años. De manera que lo que hace es tender un vínculo con ese pasado en donde queda clara la condición pionera, precursora de la que tanto hemos hablado, de Ana Bofill, pero sobre todo sin mirar atrás y sin nostalgia, lo que también es un texto de plena y absoluta actualidad, ¿no? Y en ese sentido nos parecía fundamental colocarlo en esta rótula con ese espacio propio alrededor, ¿no? Estamos además en una escuela de arquitectura y se comentaba también en el Club de Lectura Asimétrico que debería de ser un libro recomendado a todo el alumnado, justamente porque el sentido común que respira, que exhalan todas sus páginas, pedagógico, es muy saludable, es muy pedagógico y además es una vacuna maravillosa contra fundamentalismos varios. Desde luego. Y me imagino que habrá dicho que cierra, ¿no? El libro cierra y vuelve como al origen. Cierra y vuelve al origen, ¿no? Porque lo que comentábamos en ese momento... Bueno, mirad a quién tenemos aquí de fondo. Ana, ¡buen día! Recién llegada. Bueno, justo nos pilla en la mitad de la exposición, que sepáis que tenemos 10 minutos para terminarla, pero no podemos no incorporarte, Ana, a este momento. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy emocionada, ¿no? Pues nada, ya nos han contado toda la exposición, Ana. Bueno, toda no, nos queda un poquito más, pero por supuesto un abrazo público aquí. Claro, me iba a saludar, pero... Y ahora yo me voy a contener hasta que apague la cámara, pero yo, hombre, por supuesto, la presentadora siempre manteniendo el tipo. Pero yo creo que, Ana, ya que te tengo aquí un minutito, ¿qué significa para ti esta exposición? Significa un milagro. Un milagro que yo jamás me hubiera imaginado que ocurriría en mi vida, estando yo viva. Pues aquí está y es la verdad maravillosa. Yo creo que hay que darle las gracias a las comisarias en este caso. Absolutamente. Y bueno, también aprovechamos pues no a la escuela, a la fundación, a todo el mundo. Investigadores, todo el agradecimiento del mundo. Fantástico. Pues oye, si queréis, Ana, no sé si te quieres unir a estos últimos 10 minutitos que aún nos quedan esas obras, ¿sí? Pues venga, vamos para allá. Me he puesto una mochila para que... Es una más. Bueno, pues entramos en esta... Sí, las obras por fuera complementan. ¿Qué hacemos? ¿Primero por fuera y luego por dentro? O... Venga, pues aquí, por dentro. Aquí en este rinconcito, este espacio es como un poco singular porque hay como... Nos gusta mucho. Nos gusta mucho porque es como algo diferente. ¿Qué es diferente? Pues que estas obras están en Francia, ¿no? Y las hemos incluido... Y hemos estado allí. Sí, en la exposición, que son dos proyectos que están uno junto al otro, donde ¿no? el protagonista son esos espacios interiores, esos jardines, bueno, que pretenden ¿no? reflejar este modo, digamos, esta residencia, todo este complejo habitacional, ¿vale? Y se complementa con esto que vemos aquí, que está Ana Bofill ahí, ¿no? Entre medias, entre la parte de la izquierda, que son esos proyectos no construidos, esos proyectos imaginados que se intuyen, distintas escalas, paseos marítimos, hoteles, vivienda social, ¿verdad? Que están ahí.
para que quien quiera pues se apropie, se ponga a explorarlos, todos los trabajos que hizo para Renfe. Bueno, ahí hay muchos proyectos. Y aquí a la derecha es este trabajo de otras escalas, de otros proyectos que muchos de ellos los tenemos reflejados en la aplicación NAM, ¿no? Esos otros 10 proyectos que hay desde escenografías, en este caso escenografías, arquitectura efímera, el paseo fluvial de la Pola de Lillet, reformas, bueno, pues todas estas escalas, ¿no? Parques urbanos Es que están ahí. La pluralidad de este rinconcito, que en realidad es como un mundo, ¿no? Sí, exactamente. Es en sí todo el mundo. Evidencia muchas de las cuestiones de las que hemos hablado a lo largo de este recorrido. Sí. Esa dimensión de embajadora de Anna Bofill, que se hace cargo del proyecto en Perpignan, no porque c'est elle qui parle français, claro, es que hay que explicarlo así, Claro. ¿no? Sino también eso le obliga a convalidar su título en Francia, cosa que les concedida en el año 81. Esto también lo quiero poner en valor, y tengo que decir que al día de la fecha, tal y como muestran las fotografías, no solo tiene una conservación magnífica, sino sobre todo lo que tiene es un uso y disfrute por parte de sus habitantes excelente. Pero también nos gusta evidenciar cuánto trabajo muchas veces solo vive en el papel y qué importancia tiene para conocer la trayectoria profesional y conceptual de una persona, ¿no? Cómo lo que conseguimos construir tiene una condición de punta de lanza o de punta de iceberg de un trabajo que a veces es justamente 7 octavos. 7 octavos. Y la idea de las otras escalas también es muy hermosa, porque todo el rato he estado comentando a Ana Gilsán esa concepción holística de la que siempre habla Anna Bofill, ¿no? Podemos ver viviendas unifamiliares. ejercicios, invito a deleitarse en la sensual imagen, ¿no? De esta madame bajando las escaleras mientras alguien la espera, no fumando sino bañándose, ¿no? Los ejercicios de interiorismo o la arquitectura efímera, ¿no? Para un pabellón de expositor de cerámica. O sea, que hay mucha riqueza y se ha querido representar así en esta... Y con esto, y eso que vemos ahí cierra. Entonces, el inicio en el que se explicaba, ¿no? Se presentaba la exposición, se explicaba el origen de Anna Bofill componiendo espacios y disidencias con el contexto de nuestra investigación, se cierra con eso, que eso es como otro homenaje, donde hablábamos de ese mundo de afectos que ahí se esbozan. Vamos para allá. Vamos. Este es el mundo de afectos donde se esbozan, ¿no? Sus lugares, sus personas, sus seres humanos, sus seres no humanos, que son muy importantes en todo su universo, ¿no? Entonces, quien quiera entenderá, pero ahí está familia, amistades, nombres clave, lugares, momentos, ¿no? Y esto que vemos aquí cierra con lo que encontramos detrás. Y lo que encontramos... ¿Qué nos hemos dejado? Que nos hemos dejado un proyectazo. Bueno, dos proyectazos, no puede ser, no puede ser. Vamos a caer. Ana, ven con nosotros, vamos a hablar de estos dos proyectos. Es verdad que como hemos entrado por dentro, se me ha ido a mí. Vamos allá, Cal Notari, sí, del 88 al 93, fantástico. Entonces ahí se ve, ¿no? Ahí lo que hace, ¿no? Que es esta ampliación con este dibujo maravilloso que se puede ver, ¿no? De un edificio administrativo. Es una actuación compleja porque rehabilita una antigua edificación, efectivamente, y el compromiso de añadirle, pero añadirle, no diré sin solución de continuidad, porque ahí en la medianera se produce un rehundido muy interesante y muy respetuoso, pero una ampliación con un edificio de nueva planta, exudando posmodernidad, Total. por sus 4 costados, pero yo creo que como estudio de la escala, del diálogo, es muy interesante. Y luego la última obra es esta, que es el mayor obrón que ha hecho en su vida. Obrón. Lo que se llama un auténtico obrón. Obrón cuando de se mete en escala. el tema de las infraestructuras, porque hace varias para Son ferrocarriles. Son Varios proyectos, y este además también tiene esta cosa reivindicativa, porque no sabemos muy bien cuál es el futuro ahora mismo, ¿no? Hay varios proyectos en la mesa sobre las transformaciones.
Y este es un lugar clave en la vida de la ciudad. Totalmente. Y su solución clave se ve aquí perfectamente, esa búsqueda de transparencia, de que no haya interferencias visuales, de intentar generar en una infraestructura, ¿no? Este vestíbulo es maravilloso con el reloj, ¿no? Pero que tú veas todo el rato la permeabilidad, que no haya rincones, puntos negros oscuros, ¿no? Donde no haya esa continuidad. Sí, que sea casi como un espacio libre compartido, ¿no? Exactamente. Que además, un salón urbano, que además cuando bajas a los andenes se ve reforzado con esta visión, ¿no? Que tú siempre ves, se transparenta qué está sucediendo. De lado al lado, exacto, qué bonito. Y eso es un gesto que es la clave del proyecto. Totalmente. Y hace que este espacio sea un espacio... La materialidad también es enormemente cuidada desde el punto de vista, por ejemplo, de la sonoridad, que sabéis que son espacios muy duros, pues el tratamiento del techo ayuda a que sea confortable, ¿no? Sí, a mitigar también esas cuestiones, ¿no? De resonancias y de... Entonces, después de estos proyectos veíamos los afectos, ¿no? Que voy a sacar el panel y pasamos al último panel, por favor, sí, y así nos despedimos todos juntos. El final es como el contracartel, ¿no? Me voy a sentar aquí, que es maravilloso. Claro, en este edificio de Coderches, que tenemos mucha suerte. Es que claro, es un meta todo, ¿no? Es la meta exposición, el meta todo. Fantástico lo tenemos aquí. Y este era un cierre donde, claro, si hemos visto sus obras y estamos reivindicando su figura, yo creo que la protagonista tenía que estar, ¿no? Y entonces se han hecho estas fotos que Paola Acevedo ha hecho preciosísimas, ¿no? Donde se refleja su estudio, en el Walden, en su casa, con su laboratorio musical, y es el contracartel que cuando uno viene de aquí, no, pues el alumnado, la gente se encuentra. ¿No? Entonces, da igual de dónde vengas, te encuentras como los dos, ¿no? Las dos partes de la exposición, ya que es que acaba de llegar también Iván de la Fundación. Bueno, es que está llegando todo el mundo porque se inaugura dentro de nada aquí. Entonces, yo voy a aprovechar este minutillo último para que os juntéis todos junto con Ana, porque tenemos sus fotos, pero tenemos la suerte yo creo que si nos ponemos todos aquí, a ver si nos sale muy a contraluz. Ana. Vamos a ponerte delante Ana, tú delante de ti. Bueno, porque es de una actualidad. Sí, porque además esta foto te la han hecho recientemente, ¿no, Ana? También, o sea que bueno, Ana, nada, ¿nerviosa por ahora por la inauguración o...? Sí, ¿no? Pues oye, ya no tenemos... Sí, ¿verdad? Pues nada, yo creo que podemos aprovechar este último minutito pues para agradecer, si os juntáis todos, pues para agradecer a todo el equipo de investigación que está aquí detrás, Elia Gutiérrez Mozo, Ana Gil Sanz y José Parra Martínez. También voy a mencionar que el otro día se me olvidó y no me lo perdonaré nunca, así que hoy lo voy a decir, Joaquín Arnau, que ha estudiado toda la parte musical, ¿no?, de la producción musical de Ana Bofill. Como el otro día se me olvidó a mí, pues lo digo yo, así que me perdone, y desde aquí un abrazo enorme a Joaquín. Y nada, solo podemos agradecer también a la Escola Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, a la Fundació Mies, moltíssimes gràcies. Y nada, pues José, Ana, Elia, nos vamos ahora mismo a inaugurarla. Muchísimas gracias a todos y un beso enorme. Chao, chao, chao.